Empecé yo a escribir este libro, pues no sé, hace 4 o 5 años. Soy escritor vasco, me preocupa mi país, amo mi país, me parecía que su situación era desastrosa, calamitosa. Entonces me propuse investigar mínimamente cómo habíamos llegado a esta situación. Empecé a investigar textos de política, textos de historia, documentación y tal. Entonces me encontré pues que que había habido hace ya muchos siglos un estado vasco, que fue el Reino de Navarra, que duró varios siglos. Me encontré también con la historia de una conquista, o mejor dicho, de varias conquistas paulatinas que se fueron sucediendo a lo largo de los siglos. Es decir, los vascos se organizaron, contrariamente a una falsa idea que circula entre nosotros, que dice que los vascos somos banderizos y siempre nos llevamos a matar entre nosotros. Eso es falso. Los vascos en aquel tiempo se organizaron, delimitaron unas fronteras claras y se dotaron a sí mismos de instituciones de gobierno, que era el Reino de Navarra. Entonces, toda esa institucionalización se fue el Reino de Castilla, fue cortando eso todo poco a poco, lo fue eliminando paulatinamente, pues con varias conquistas, primero en el año 1200, en el que arrancó las 3 provincias que ahora se consideran Euskadi, luego en 1512, en que arrancó lo que ahora se llama Navarra. Entonces fue una conquista militar, fue una conquista violenta y una dominación de un país por otro. Nosotros somos desde entonces el país dominado. Esta dominación se ha mantenido a través del tiempo hasta nuestros días, porque el país conquistador implanta el abecedario de todo imperialismo, de todo colonialismo, que es sustituir las instituciones propias de un país por las suyas, instituciones que a partir de entonces se dedicarán a defender los intereses españoles y en Iparralde no olvidemos los intereses franceses. Luego sustituye también el idioma propio por el idioma ajeno y también se da una sustitución demográfica. La gente que muere en las guerras, la gente que queda exiliada tras la conquista, es sustituida por diversas oleadas de colonización que vienen tanto de España como de Francia. Entonces, me parecía importante describir este marco que explica la situación actual, que es de fragmentación territorial del país, de sustitución de sus instituciones propias por otras extranjeras y una situación de subordinación a un poder extranjero. Y me parecía importante llegar a definir bien cómo ha sido todo ese proceso a lo largo de la historia, porque al fin y al cabo la historia es la que nos explica cómo hemos llegado al presente actual. La interpretación del presente se da a través del diagnóstico de ese presente. Y al final estaría la estrategia política, que es la que nos ayudaría a transformar un presente que no nos gusta. Pues el libro ha tenido, desde el punto de vista de los lectores, una acogida muy entusiasta y muy calurosa. De parte de los medios de comunicación, el entusiasmo ha sido menor, ha sido más suave. Y de parte de los partidos políticos, de los agentes políticos, digamos, de este país, el recibimiento ha sido frío, gélido. Lo que me lleva a pensar a mí que por una parte, los partidos aquí en este país están llevando a cabo una política, digamos, vieja, antigua, en la que se dedican al antiguo objetivo de los partidos, que era controlar la energía de la sociedad, controlar la espontaneidad de las masas para sus propios intereses. Por otro lado, veo que los medios de comunicación
son dependientes, son demasiado dependientes de los partidos políticos, la mayoría de ellos, por no decir todos, están auspiciados, apoyados, incluso económicamente por partidos políticos, los medios públicos también, por el partido que está en el gobierno en cada época. Entonces veo que los medios de comunicación no están abriendo en este país algo que sería muy bonito y que es necesario, y que sería abrir espacios de reflexión, de diálogo, de presentar planteamientos diferentes, de crítica, etcétera, etcétera. Y lo que me ha extrañado positivamente ha sido la entusiasta aceptación de la gente, porque me han llamado y me siguen llamando de muchos pueblos, muchos ayuntamientos, para que dé conferencias respecto al libro, respecto a este tema. Me llaman de universidades, la Universidad de Ciencias Políticas de Lejona, la Universidad de Arquitectura de Donostia, me han llamado, para que hable sobre estas cosas. Entonces yo aquí lo que estoy percibiendo claramente es que hay un anhelo entre la población, hay un deseo en la sociedad de que esto cambie, de que cambie la relación, de que llegue la separación de nuestros lazos con España y con Francia para organizar nuestro propio país, de acuerdo pues, a nuestros propios intereses, a nuestras propias leyes. Yo creo que la gente está mucho más avanzada en ese sentido y los partidos políticos no están atendiendo a esa aspiración que se nota en la sociedad. Más bien la están refrenando, están intentando controlarla, que no se les vaya de las manos, que no se desboque. Los partidos, lamentablemente, yo creo que detestan todo aquello que no pueden controlar y eso les hace perder mucho la perspectiva. El partido, al fin y al cabo, es un organismo que nace, tiene cierta literatura en la que se dan a conocer los objetivos sociales del país y tal cual, pero después se dedica a defender sus propios privilegios y los de sus correligionarios y pierde visión de país. Y, por ejemplo, a mí me parece bastante, desde el punto de vista, digamos, de la gente de la calle, me parece bastante triste el espectáculo que están dando aquí los partidos nacionalistas vascos, luchando aquí por unas migajas de gestión, por unos presupuestos, por una denominada por ellos hegemonía social y tal, que no es tal, porque es un país subordinado a otro poder superior al nuestro, que es el español, y me parece que están dando una imagen bastante triste y bastante lamentable, cuando los partidos nacionalistas españoles nos han demostrado que tienen solo un objetivo, que es la independencia de España, mantener la independencia de España intacta, mantener la unidad de España intacta. Y cuando ha hecho falta, han dejado sus intereses a un lado y se han unido en ese objetivo, que fue lo que vimos cuando fue lo del gobierno de Patxi López. Y eso es algo que los partidos nacionalistas vascos son incapaces de hacer. Yo diría que, estando en esa tesitura, los partidos nacionalistas vascos hoy por hoy no sirven para esta sociedad. Bueno, de toda esta investigación que he realizado en estos años, me han llamado la atención muchas cosas, ¿no? Bueno, resumiendo, enfocaría un poco este tema en tres aspectos, ¿no? Me ha llamado la atención, por una parte, la enorme amnesia colectiva que existe en este país, la gran aculturización, que es una aculturización impuesta por el poder dominante, por la dominación violenta, que sufrimos a lo largo de la historia y en la que se trata de imponer una sociedad a través de los medios de comunicación, cuyo monopolio detenta el país ocupante, de imponer pues, una visión pactista de nuestra historia, ¿no? Contando que hubo un pacto entre iguales y tal y cual, y que nosotros pues, humildemente decidimos pactar con Castilla y ser parte de Castilla, etcétera, etcétera.
es lo que se llama una tergiversación de la historia, que solo se puede dar con una aculturización tremenda, y eso provoca una amnesia colectiva, porque la gente ya no sabe de dónde viene, qué ha ocurrido en este país, por qué están las cosas así, por qué siendo vascos tenemos que seguir siendo españoles, por qué hay leyes que se aprueban en el gobierno vasco y luego son desaprobadas o son objetadas y son eliminadas por el Congreso español. O sea, cuando hay una situación de igualdad no ocurren esas cosas. Entonces a la gente le cuesta darse cuenta de que vive en una situación subsidiaria, en una situación de sometimiento. Eso es algo terrible para un país, esa amnesia cultural, esa amnesia histórica. Hace poco me decía una amiga: oye, Paco, recomiéndame un libro de historia porque no sé nada de historia. Cuando empezamos a discutir después de una cena y tal, no sé qué decir, no tengo argumentos. Entonces, haciendo extensibles a todo el país, yo diría que este es un país sin argumentos, sin discurso propio, político, ni histórico, ni ideológico. Y hablando de ideología, me ha llamado la atención también que ideológicamente, como dice un buen amigo mío, que es cantante, este país está en pañales. Hay una confusión ideológica enorme. No se sabe qué ocurrió, no se sabe dónde estamos, a dónde podemos ir, a qué queremos, a dónde, qué queremos, cómo va a ser. Lo que yo infiero de todo esto es que la fragmentación primera que se da en el territorio, la fragmentación institucional, luego se instala en la psique, en la psicología de la gente, y a una fragmentación territorial le sucede una fragmentación psicológica, una fragmentación ideológica, en la que se contempla un país hecho trizas, 3 provincias por un lado, una provincia grande por otro lado, otras 3 provincias turísticas pequeñas por arriba y tal, y se pierde una noción global de país, de un país integral, un único país, ¿no? En España no se dice, por ejemplo, la nación de las 50 provincias, las que sean. Y aquí llevamos un siglo diciendo Saspia, las 7 provincias son uno. No, señor, este es un país que luego cuando vuelva a recuperar la independencia, se organizará como quiere y tal. Pero un único país. Entonces hemos perdido esa visión unitaria de nosotros mismos. Y también, para acabar con algo un poco más positivo, quisiera decir que, como demuestro y realizo una narración en el libro, de ese hilo independentista que se ha mantenido en estos 1200 años. La independencia surge a raíz de la batalla de Orreaga, que ganamos nosotros los vascos. Ahí empiezan a surgir organizaciones, que luego derivarán en el Reino de Navarra, que era un estado normal en aquella época, un estado legitimado en toda España, tenía sus sistemas de impuestos, tenía sus embajadores, sus relaciones con los demás reinos y tal y cual. Surge ahí, luego eso es violentamente liquidado, pero Navarra intenta 3 veces reconquistar su independencia, fracasa. No es que Navarra dijera, vale, estamos muy bien dentro de España, nos vamos a quedar aquí. Eso es algo que ningún país que está ideológicamente fuerte hace, jamás. España fue invadida por Francia en el siglo XIX, y España no dijo, bueno, voy a ser un territorio autónomo de Francia, yo creo que viviré mejor. No, España dijo, no, yo quiero la independencia. Ni organizaron consultas ni nada, fueron a por la independencia con las armas en la mano y lo lograron. Lo mismo hizo Francia cuando fue invadida por Alemania en el siglo XX. Francia no dijo, bueno, Alemania es una nación potente, tiene un idioma muy interesante, una economía refulgente, me voy a integrar en Alemania como una comunidad autónoma, mi vida será mejor. No, lucharon con las armas y consiguieron la independencia. Entonces, ninguna nación que esté ideológicamente fuerte se aviene a formar parte de un sistema autonómico que esté sometido a una nación imperante. Entonces, aquí se ha mantenido, digamos, ese anhelo por la independencia a lo largo de 1200 años, con altibajos, pero en el libro pues muestro muchos datos, muchos detalles.
está aquí también, incluyo el primer, digamos, el primer panfleto independentista del que tenemos noticia, que data de 1855 y fue escrito en Navarra. Entonces, existe un pueblo un país que todavía mantiene sus señas de identidad, aunque sea de una forma emocional, de una forma espontánea, le sale, a la gente le sale desde dentro, ¿no? Es decir, yo soy vasco, soy distinto, tengo algo distinto, no acabo de ser español, no acabo de estar cómodo en España. Entonces, esa es la espontaneidad social de la que yo hablaba y que hoy en día creo que está huérfana de un planteamiento político serio, está huérfana de una estrategia seria que pudiera usar esa fuerza esporádica social a través de la cohesión, a través del consenso, para formar una masa crítica potente que pudiera dar lugar a a un pueblo en marcha, organizado en una estrategia. Falta una formulación. Hay un amor por nuestro país. Hay una fuerza latente que está esperando ser encaminada, y falta una formulación política que convierta toda esa fuerza social en un sujeto político. Y es un poco lo que más me ha llamado la atención a mí de este estudio que he realizado sobre nuestro país. Sí, podemos aprender mucho de otros países. Aquí ocurre, de todas formas, una cosa muy curiosa que tengo, que he solido contar en mis conferencias también, y es que solemos hablar, los medios de comunicación hablan de la independencia cuando viene alguien de fuera a hablarnos de la independencia de su país o de los intentos que están haciendo por conseguirla, como son Escocia o Cataluña, ¿no? Pero no se habla nada de la independencia propia de este país. Y también hay otra tendencia bastante derrotista que a mí me exaspera bastante, y es que siempre hablamos de países que han fracasado en sus intentos de independencia, o están en camino o todavía no lo han conseguido y tal. Se habla mucho de Quebec, el modelo de Quebec, del modelo de Flandria, que no sé cuál es, el modelo de Irlanda del Norte, cuando fue aquella tregua de Lira y tal cual, y que se decía que en pocos años se iba a ir a una consulta y tal cual, y todavía no hay. Casi 20 años después no hay noticias de ninguna consulta en Irlanda. Entonces, yo siempre prefiero mirar a países que han conseguido la independencia, países que han triunfado. Me gusta copiar de los triunfantes. En este sentido no tendríamos nada que objetar a copiar de España o de Francia o de Alemania o de Inglaterra, que son los países más independentistas del mundo. Defienden su independencia con uñas y dientes, con todas las armas que se puedan utilizar, y así lo han hecho a lo largo de la historia, sin tener ningún escrúpulo ni querer ir de buenos, de generosos, de comprensivos y tal y cual. La independencia es la independencia. Entonces, yo he estudiado un poco los varios casos que ha habido en el mundo. Los más recientes y ejemplares, a mi parecer, son los de los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Y ahí se ve claramente que no hay una consulta por la independencia y luego sobreviene el Estado, sino que es al revés. Ellos primeramente declaran la independencia. La Unión Soviética no la acepta, como es su deber, no aceptarla, y manda los tanques a las capitales, a Vilnius, etc. Hay 14 muertos en Vilnius, pero en ese momento se retiran. Hay una presión europea también, se retiran. Pero después de esto, lo que se hace allí es formar un gobierno provisional, que es el que liderará ya todo el proceso a posteriori, en el que sí habrá una consulta que será ganada por goleada, pero lo importante es, para nosotros, es
que la votación que haya que hacer sea controlada y organizada por un poder propio de nuestro país, que no esté en la jerarquía política por debajo de otros poderes, como puedan ser instituciones españolas o francesas. Un país primeramente se tiene que dotar de un gobierno provisional, que pueda tener unas capacidades legislativas y unas capacidades ejecutivas. Y ese gobierno provisional, entonces, organiza todo el camino a la independencia, consigue la legitimación en las urnas y funda un Estado propio. Pero cuando se trata de negociar con otro país, que es el país que te va a prohibir y te va a dificultar tu camino, no lo puedes hacer dentro de las reglas de juego de ese país, dentro de su sistema político, porque ahí no hay nada que ganar, ahí no se va a conseguir nunca la independencia. En una situación de sometimiento a un sistema político ajeno, español o francés, no se va a conseguir, porque ese sistema está inventado para que tú nunca seas independiente, no existe, no hay posibilidad de eso. Entonces, un país primero tiene que autodotarse de un gobierno provisional y será ese gobierno el que negocie lo que haya que negociar, si es que hay algo que negociar, de tú a tú con el otro país. Esa es para mí la principal lección, y hay que formar un gobierno provisional que dé paso a un Estado propio que ya no va a depender de nadie, solo dependerá de la voluntad de los habitantes de este país. Únicamente podrá depender de la Unión Europea si es que los vascos decidimos entrar en la Unión Europea. Quiero recordar que este proceso, tal como lo he descrito ahora, lo hizo Noruega también hace 100 años, proclamó la independencia, Suecia no lo aceptó, le exigió una votación, entonces el gobierno noruego organizó una consulta, un referéndum independentista que se ganó, entonces formaron su Estado. Y después votaron 2 veces más, años después, a ver si se integraban en la Unión Europea o no. Y por 2 veces los noruegos votaron que no querían estar en la Unión Europea. Supongo yo porque les parecía una cueva de ladrones. Y tranquila y felizmente los noruegos viven fuera de la Unión Europea, que es otro elemento con el que se nos quiere asustar, se nos quiere aterrorizar diciendo que no hay vida fuera de la Unión Europea. Pues sí, hay mucha vida, el mundo es muy grande, hay mucha vida fuera de la Unión Europea, pero en todo caso, estar allí o no lo decidiríamos los vascos, y no tanto sería la Unión Europea la que nos diera permiso para entrar o no entrar. Un país tiene que creer en sí mismo, tiene que tener la autoestima muy alta para triunfar en estos procesos y decir, no, espera, yo decidiré las cosas. Y otro detalle muy importante, por ejemplo, en Estonia dijeron, bueno, vale, vamos a votar, vamos a hacer una consulta independentista. ¿Quién decide el censo de los que van a votar? Lo decidimos el gobierno provisional estonio, es el que decide eso, no la Unión Soviética. Nosotros decidimos eso. Y pusieron tres condiciones. Una, podían votar todos aquellos que vivían en Estonia antes de la ocupación soviética, que fue el año 1940 más o menos. 1. 2. Como después de la invasión soviética, como se da en todas las ocupaciones, hubo una gran afluencia de colonos rusos a Estonia, un 33% o así se calcula que eran colonos rusos. Entonces, el gobierno provisional estonio dijo, bueno, votarán entre esos colonos, podrán votar los que lleven 16 años aquí, o sea que pedían una estancia mínima de 16 años. Y 3, y a esto sí que hay que echarle huevos, con perdón, dijeron, podrán votar solo los que sepan hablar estonio, los que hayan aprendido nuestro idioma. Los que no lo hayan aprendido, no. Esto me parece alucinante, fascinante, tal y como están aquí las cosas, en esta flojera ideológica que nosotros tenemos. A mí me parece algo verdaderamente admirable que un país tenga la fuerza de decir eso, decir, bueno, los que no sepan nuestro idioma no podrán votar, ya lo siento, señores. Si quieres trabajar en Suecia hay que saber sueco, y si quieres trabajar en China hay que saber chino. Y
Si quieres votar y vivir aquí en Estonia, tienes que saber estonio. Entonces ahí tenemos muchas lecciones que aprender. Bueno, antes de empezar a caminar hacia algún sitio, hay que saber dónde estamos, cuál es nuestra situación real, cómo hemos llegado aquí. Entonces, para comprender todo eso y hacer comprender a la gente todo eso, hace falta mucha pedagogía histórica, pedagogía social, pedagogía política. Yo me doy cuenta cuando hablo con la gente y tal, me suelen preguntar, oye, pero la independencia del País Vasco, joder, eso es imposible y tal, o te dicen, oye, ¿y eso es bueno? Entonces yo veo que la gente no sabe gran cosa sobre la independencia, lo que me lleva a pensar me lleva a certificar que estos 30 años pasados, los últimos 30 años de nuestro transcurrir histórico han sido años perdidos en lo que se refiere a la consecución o al acercamiento de la edad de la independencia. Hemos estado sumergidos en una estrategia errónea, confusa, confundida y que era perjudicial para nosotros. Yo creo que primeramente habría que reconocer eso. Hemos estado sumergidos en una estrategia errónea, error del cual ahora estamos pagando las consecuencias a la chita callando. Primero eso. Luego, un país como el nuestro, que ha estado sometido y sigue sometido durante largos siglos a aculturización, a desintegración ideológica. Incluso hoy en día el 55% de las materias de nuestro sistema educativo están en manos de Madrid, todavía, por lo que la historia del Reino de Navarra, de las conquistas violentas, la historia desde el punto de vista de nuestro país todavía no se puede aprender en nuestro propio país. Entonces, después de todo eso, lo primero que tiene que hacer un país, lo primero es una limpieza psicológica, una limpieza mental. Tiene que sacarse de encima muchos prejuicios, muchos complejos que le han sido inoculados en estos siglos. Tiene que ver lo que no ha de hacer, primeramente. Es decir, estando sometidos a un sistema político extraño e impuesto a través de conquistas, entonces ya estamos jugando en un territorio cuyas normas están marcadas en Madrid, y son normas que no nos favorecen en absoluto. Estamos jugando en territorio ajeno, en un tablero de ajedrez ajeno. Entonces, la política es una lucha de estrategias que chocan y buscan por imponerse una a la otra, usando los medios que se puedan o los medios que en cada época estén permitidos por el concierto internacional de naciones. Entonces, no puede haber una lucha de estrategias si no hay dos estrategias separadas, claramente delimitadas, cada una con sus intereses propios. Hoy en día, toda la estrategia política que desarrollan los partidos políticos nacionalistas vascos está inmersa dentro de la estrategia del poder político español. Es decir, el sistema político español nos ofrece una forma de participar en su sistema, que es ofreciéndonos instituciones, elecciones, gobiernos vascos, diputaciones, ayuntamientos, elecciones a Europa, etcétera, etcétera. Y nosotros, en vez de decir, como dijo Estonia, cuando Gorbachev organizó unas elecciones en la URSS, Estonia dijo, son unas elecciones ajenas a nosotros en las que el pueblo estonio no va a participar. En vez de decir nosotros eso, cosa que se pudo haber hecho en la transición, y este es un dato aseverado por muchos historiadores de la época, en vez de decir, bueno, no, sistema político español no es nuestro sistema político y no vamos a participar ahí, vamos a deslegitimar eso, no vamos a dejar, o sea, no vamos nosotros a legitimar un poder ajeno delante de todas las naciones europeas. Pues este país cometió el error de participar en ese sistema político. Y aún hoy se sigue cometiendo ese error y se sigue haciendo creer a la gente que desde dentro de ese sistema político podremos abrir
una puerta que nos va a llegar a la independencia, cuando eso es imposible. Eso es política constitucional metafísicamente imposible. Si se da una independencia, será fuera de España, será rompiendo con España, será sin España, sin Francia. Esto es algo que yo vengo diciendo desde hace 2 o 3 años y algo que hace poco he leído, por ejemplo, a Arnaldo Otegi y a algún otro dirigente de Izquierda Abertzale. Ahora antes decían que había que negociar con el Estado español, ahora ya empiezan a decir que no, que la relación tiene que ser con el propio pueblo vasco, hay que llevar a cabo las iniciativas teniendo en cuenta al pueblo vasco, la negociación, la confrontación ideológica será con el propio pueblo vasco y no con el Estado español. Si la independencia es separarse de un país que nos somete y nos domina, y de otro país, que está al norte, que es Francia, que nos somete y que nos domina, la independencia es separarse de eso. Entonces hay que empezar a separarse ya, y cuanto antes se empiece a no participar en sus sistemas políticos correspondientes, pues más fácil será nuestro camino. Entonces lo primero es lo que no se debe hacer, y a partir de ahí pues hay que hacer mucha pedagogía, hay que decir a la gente, hay que transmitir a la gente mensajes muy claros. En esto hay que aprender de la publicidad, que sabe cómo transmitir mensajes claros, comerciales, a la psicología de la gente, pues con la independencia. Lo mismo, hay que decir por lo menos básicamente 3 cosas, y que es: 1, la independencia es una cosa buena. Mira si es buena, que ningún país que ha conseguido la independencia ha llegado a devolverla después, más tarde, diciendo, no me conviene, qué follón, he tenido que trabajar mucho en mi país independiente, es muy duro esto, no, prefiero entregar mi independencia y seguir viviendo bajo el gobierno de Alemania, de Francia. Ningún país ha entregado su independencia una vez que la ha conseguido. Entonces, es una cosa buena. Tan buena es que las naciones europeas, las más independentistas del mundo, Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, han luchado durante siglos, han asesinado a mansalva, han provocado millones y millones de muertos. ¿Para qué? Primero, para preservar su independencia y después para extenderla a otros países que iban conquistando y dominando a través de sus imperios y sus colonialismos. Entonces, independencia es algo bueno. Hay que decir también a la gente que la independencia no es una quimera, no es una utopía, no es algo, como decía hace poco una persona muy conocida del mundo Abertzale, 15 años, me dijo, oye, ¿la independencia cuándo y tal? 15 años le dije así medio broma, y me dijo, joder, ya firmaría yo eso, 15 años. Entonces, con eso me estás dando a entender que tú no crees en la independencia y haces creer a la gente que la independencia no es posible. Es otro de los trucos que utilizan los partidos políticos, que es hacer creer a la gente que conseguir algo, un objetivo, en este caso la independencia, es imposible, para no encaminarse en ello y seguir defendiendo sus privilegios, sus propios privilegios. Entonces, hay que decirle a la gente, sí, la independencia es posible. Tan posible es que en los últimos 70 años se han producido muchas más independencias en todo el mundo. Han surgido muchos más estados nuevos en los últimos 80 años que en los 500 años anteriores. O sea, ha habido una eclosión de estados y hemos pasado en 80 años de tener 40 estados en el mundo a tener 192 o 95. Entonces nosotros se nos debiera quedar cara de tontos al ver que tantos estados están surgiendo en el mundo de una forma u otra y nosotros estamos aquí todavía sobrellevando esta rémora de España, de Francia, del gobierno español, de que tal ministro es un cabronazo, de que si esto, de si tenemos que negociar transversalmente con un partido unionista que nos apoye nuestro estatus nuevo, no sé qué, no sé cuántos. Eso todo es morralla ideológica. Eso es veneno ideológico inoculado en vena. Entonces,
limpieza, hay que hacer una limpieza mental, decirle a la gente la independencia se puede conseguir, lo han conseguido. Países que han unido, miren, países que han conseguido formular el amor que tenían por su país con la fuerza que consiguieron consensuar y formular todo eso en un proyecto político, en una estrategia política, pues han conseguido la independencia. Con esos tres elementos. Los que le falta un elemento no lo consiguen, los que falta dos tampoco. Entonces, hay un diagnóstico que hacer, el diagnóstico tiene que ser certero y sobre el diagnóstico se construye una estrategia de acción. Y el tercer mensaje sería, bueno, la independencia es buena, la independencia se puede conseguir. El tercer mensaje importante, que lo dijo un político escocés aquí de visita en Euskal Herria hace un año, sería, mira, la independencia es la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos. Porque la independencia quiere decir que un país se ha organizado bien, que un país ha sido ideológicamente fuerte, que un país ha sabido llevar adelante una estrategia, y muchas veces una estrategia de facto. Las cosas se hacen, aunque no haya permiso de la metrópoli, aunque la Constitución o ley, las cosas se hacen, llevan para adelante, y muchas veces David gana a Goliat. Entonces, un país que ha sido inteligente, pues ha conseguido crear un Estado propio, ha conseguido crear un sistema político, la institución política suprema que se conoce hoy en día de organización política de un territorio. Entonces, ese país ya es respetado por el resto de los países del mundo. Mientras que un país como el nuestro, que está sometido territorialmente a otros países y siempre anda navegando en instituciones coloniales que fueron dadas por el Estado español, instituciones que son estrictamente vigiladas por el Estado español, y un país que tiene unos partidos que andan inmersos en esas instituciones que fragmentan el país, que dividen el país, y siguen ahí trabajando, siguen ahí gestionando los pocos presupuestos, los pocos privilegios que les dan, gestionando eso y luchando entre ellos por ver si esta gestión me toca a mí, te toca a ti. Esa guerra, pues, entonces es un país que ofrece esa imagen al mundo, es un país que no merece el respeto de los países del mundo. Es un país un poco triste, tristón, ideológicamente destrozado. Entonces, primero hay que hacer una autolimpieza de todas estas cosas. Limpieza. Nos han echado, nos han metido ideas falsas sobre nosotros, ideas contrarias a nosotros mismos, nos han llenado de defectos y nosotros mismos lo hemos tragado y lo hemos creído. Entonces hay que hacer limpieza. Y después yo en el libro propongo que se cree un instituto de ideas políticas encaminado hacia la independencia, o sería un instituto por la independencia, para hacer las cosas seriamente como las hacen en todos los países del mundo, con unos institutos de ideas que tengan unas buenas subvenciones, donde haya gente lista, brillante, estrategas. En un país hace falta estrategas. Y aquí hace mucha falta estrategas, y los estrategas pues tampoco surgen así de la nada, tampoco surge pues un tío que ha estado estudiando 3 o 4 años, unos cuantos libros y tal. No hace falta todo eso. Entonces, la independencia primero es una labor pedagógica por la que se hace sentir a la sociedad el deseo de tenerla. El deseo existe, pero hay que hacerlo mayoritario. Después hay que hacer creer a la sociedad que ese deseo es posible. Y después hay que espabilar a la sociedad civil, hay que espabilarla para que se rebele ante la inacción de los partidos políticos y para que los trascienda, para que los deje atrás, como han hecho en Cataluña, que los deje atrás y que los penalice si no hacen lo que la sociedad decide.
Bueno, es todo un camino de consenso, es un camino largo, pero como todos los caminos hay que empezar a andarlo ya. Y aquí todavía ni se ha empezado a andar ese camino, ni se ha dado un paso. Todavía estamos purgando, digamos, el pasado de una estrategia errónea. Estamos sufriendo, estamos intentando cerrar todo eso y eso es algo que nos hace estar también en manos del enemigo, porque el enemigo, que no es tonto, sabe lo que nos conviene, entonces nos dará todo lo contrario de lo que nos conviene, para que se eternice nuestra estancia en la línea de salida, que es una estancia de inacción que no fructifica en nada, no lleva a nada, de ahí la frustración que existe hoy en día entre la gente, es un no estar en ningún sitio, no empezar a avanzar y acometer solo políticas de resistencia ante los ataques que nos vienen, de los juzgados, de las detenciones, de esto, de aquello. Entonces estamos metidos estamos empantanados en una inercia triste y desastrosa que hay que empezar a romper.